Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos mis hermanos. Amados, que Dios los continúe bendiciendo a toda la audiencia de nuestra emisora Radio Redimido. De antemano le damos gracias a Dios y a nuestra hermana Melita Isabel, directora de la emisora. Por acá le habla el pastor Rodolfo Bustamante de la iglesia Cristo, la Roca Fuerte, Camino a Sion, de Mendoza, Argentina. De gracias recibiste, dad de gracia. Mateos 10, versículo 8. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a hablar en este día de la palabra de la locura de Nabucodonosor. Y yo le he puesto como título a la desobediencia nos trae consecuencias. Amén. La desobediencia nos trae consecuencias por no obedecer. Amén. Y la locura de Nabucodonosor dice el título. Amén. Vamos a leer del versículo 4 en adelante hasta terminar. Un poquito larga la palabra, pero después yo se la voy a discernir a manera de lo que el Espíritu Santo de Dios me guíe. Amén. Entonces, dice en el versículo 4, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa floreciente en mi palacio y vi un sueño que me espantó y tendido en la cama, la imaginé y vi visiones de mi cabeza me turbaron. Amén. Por tanto, mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia. Amén. Todos los sabios de Babilonia. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y le dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Tremendo, eso es tremendo, porque ellos no dan ninguna interpretación de nada, hermanos amados. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre Belsasar, es el nombre que le pusieron allá en Babilonia, dice como el nombre de mi Dios, y en que mora el Espíritu de Dios Santo. Conté delante de él sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde delante. Declárame la visión de mi sueño. He visto y su interpretación. He visto y su interpretación. Esta fue la visión de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me aparecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Y su follaje era hermoso y sus frutos abundantes,
había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves de los cielos, y se mantenía él toda carne. Y vi en la visión de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y santo descendió del cielo. Cuidado con eso, escuchemos. Y dice, clamaba fuertemente y decía, así derribad el árbol y cortar su rama, quitad el follaje, dice, dispersar su fruto, váyanse en todas las bestias que están debajo, y él y las aves de su rama. La cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro de bronce, y entre él hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias de su parte entre las hierbas de la tierra. Y su corazón de hombre sea cambiado por un corazón de bestia. Amén. Y de bestia. Y pasé sobre el pasen 7 tiempos. Amén. Y la sentencia es por decreto de los vigilantes. Cuando hay una orden de Dios se debe cumplir. Amén. Y por derecho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que al Altísimo gobierna, y el reino de los hombres, que reina sobre el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él el alma, él, al más bajo de los hombres. Amén. ¿Se entiende? Yo, el rey Nabucodonosor, he visto y dirá la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme la interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces, Daniel, cuyo nombre Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbes, ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos. ¿Sí? Habla de los enemigos. Amén. Y su interpretación para los que lo que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaban al cielo, y que se veía desde los confines de la tierra, y cuyo follaje eran hermosos y sus frutos abundantes, y en que había alimento para todo, debajo de lo cual moraban las bestias del campo, y en cuya rama anidaban los aves
de los cielos. Hermosa palabra, ¿no es cierto? Y tú mismo eres, oh rey, le dice, que ese árbol era Nabucodonosor, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ya ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a los que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol, destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, oh Señor, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. El sentencia del Altísimo que dice del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Esto es tremendo, mis hermanos amados. Amén. Es tremendo la sentencia que vino sobre el rey Nabucodonosor. Y ya vamos a hablar de esto un poco. Dice, venido sobre mi Señor. Amén. Entonces, sigue diciendo la palabra en el versículo 25, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con las hierbas del campo te apacentarás como el buey y como el rocío de los cielos serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo, ¿sí? Que el Altísimo domina sobre los reinos. Amén. Domina Dios sobre los reinos de la tierra, domina el reino de los hombres y que da a quien quiere. Sigue diciendo, y en esto la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas, ¿sí? Que reconozcas en el nombre de Jesucristo, que reconozca al Dios de los cielos. Amén. Mientras eso no pase, no hay levantamiento. Entonces dice, hasta que reconozcas, esta sentencia queda firme hasta que reconozca que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Sus pecados redime con justicia y tu iniquidad haciendo misericordia para con los oprimidos. Tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Amén. Una prolongación de tu tranquilidad. Él tenía que pensar mucho de lo que había hecho. Amén. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio, acá fíjense, mi hermanos amados, la soberbia de este hombre. Amén. La soberbia de este hombre. Por eso yo le dije
que la desobediencia trae consecuencias. Al cabo de 12 meses, había pasado un año, paseando él por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Que yo edifiqué? ¿Sí? Pregúntense si yo estoy equivocado al decir que había soberbia. De Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder, dijo él, y para gloria de mi majestad, no para Dios, la gloria de mi majestad, dice él. Aún estaban las palabras en mi boca del rey cuando vino una voz del cielo. Fíjese cómo termina todo, mis hermanos amados, cuando la soberbia está en nuestro corazón. Aún estaba esta palabra en mi boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado. Tremendo, mis hermanos amados. Amén. Dice: y de entre los hombres te arrojará, y en las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo te tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía hierba. Fue echado de entre los hombres y comía hierbas. Amén. Gloria a Dios. Porque acá se acaba la soberbia de los hombres. Amén. Aquí se acaba la soberbia de los hombres. Dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. Mas al fin del tiempo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y miré, mi razón me fue de vuelta, y bendije bendije al Altísimo, y alabé su gloria, rectifiqué el que vive para siempre. Gloria a Dios. Aquí hay un agradecimiento, un reconocimiento. Amén. Entonces dice Nabucodonosor, ¿sí?, rey de Babilonia, él dice: cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. Escuche, hermano, atentamente, para todos los siervos de Dios, incluido a mí. Amén. Que nosotros no somos nada sin Dios. Amén. Entonces, vuelvo a repetir el 35 y dice: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad
el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. En el mismo tiempo, mi razón, dice, fíjese que al reconocer al Dios Altísimo, entonces la razón de Nabucodonosor volvió a él. Amén. Volvió a él. Entonces dice, y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad del reino me de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores, mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Aleluya. Gloria al Santo de Israel. Amén. Y vamos a decir lo que dice en el principio de la palabra de Dios. Vamos a agregarlo como si fuese la última parte de la palabra de Dios. Amén. Dice, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Aquí hay un agradecimiento antes de decirle del versículo 4 todo lo que había. Él está agradeciendo al cielo y reconociendo que el único es Dios. Amén. Entonces dice, la paz sea multiplicada. Conviene, dice Nabucodonosor, conviene que yo declare las señales, milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Sí? Porque lo hizo con él. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino y reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Entonces acá viene el discernimiento de la palabra, que prácticamente, mis queridos hermanos, ya está dicho todo. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Pueden haber muchas autoridades en el mundo, en la tierra, pero ¿por qué pasar, no es cierto, sobre la autoridad de Dios de los cielos? ¿Por qué ser más que Dios? ¿Por qué creerse más que el Santo de Israel? ¿Por qué, mis queridos hermanos? No nos damos cuenta que nosotros solamente somos hombres y nada más que eso. Dios nos puede dar autoridad, pero eso no quiere decir que tengamos que humillar a la gente, que tengamos que humillar a todo aquella persona que verdaderamente está en la tierra. El hombre no es superior a nada, no importa el dinero, no importa la riqueza, no importa. Nosotros no debemos humillar a nadie. Solamente somos una parte de esta generación. No podemos humillar porque si tenemos dinero o un poco más,
que otro, aquel que no tiene, humillarlos. ¿Quién somos nosotros? Aquí los representa Nabucodonosor, porque Nabucodonosor con su grandeza, él era el árbol que habla la palabra de Dios. Él era el hombre rico, poderoso, que había hecho engrandecer a Babilonia y que tenía riqueza por todos lados, y todos los confines de la tierra lo veían como el grande, como el mayor, pero no era para que quisiera pasar a Dios. No hay hombre que pueda pasar a Dios, ni siquiera Lucifer, el ángel más precioso que estaba al lado de la mano de Dios, pudo hacer que Dios perdiera su reino. No pudo. Imagínense si el diablo no pudo hacerlo, ningún hombre, queridos hermanos amados, lo puede hacer. La soberbia, el orgullo, la desazón, bueno, todo lo que puede venir en un hombre, glorificarse a sí mismo y humillar a la gente pobre, humillar a la gente, a veces hacerlos trabajar en su reino y no pagarle, por ejemplo. Dice la palabra de Dios que no le pongas bozal al buey que trilla, porque trabaja y tiene su derecho de comer. Y el obrero es digno de su trabajo. Nosotros predicamos la palabra y somos dignos de comer de lo que trabajamos. Amén. Toda la gente que trabaja y tiene su propio trabajo o hace trabajos a otras personas son dignos de comer. Pero yo he visto personas que humillan a uno. Yo lo he pasado también. ¿Sí? Que me han humillado en los trabajos, creen que porque le están dando trabajo, tienen derecho de humillarte, tienen derecho de pasar su soberbia por encima de nosotros, de golpearnos, de patearnos, de escupirnos, de menospreciarnos. Eso es lo que hacía este hombre. Él se creía el Dios de los cielos, pero no fue así, porque el sueño que él tuvo era porque Dios le estaba trayendo una revelación a él, avisándole, cuidado con lo que estás haciendo, porque yo te voy a castigar. El sueño que le puso y los vigilantes que bajaron del cielo vinieron con una orden, porque los vigilantes no vinieron porque quisieron. Vinieron porque el Dios de los cielos, el Santo de Israel, los mandó a que se cumpliese lo que él había dicho. La grandeza de Babilonia cayó, ¿sí? Cayó. ¿Por qué? Porque él no alabó al Dios de los cielos. Él no agradeció a Dios del cielo. Hermanos, pastores queridos amados, nosotros debemos agradecer todos los días, Señor de los cielos, que Él nos hace abrir nuestros ojos en la mañana y le damos gracias, Señor, por un día más de vida que tenemos. No podemos tener soberbia. Nosotros no tenemos derecho ni autoridad sobre otras personas. El Señor, cuando estaba, que María la estaba ungiendo, Él le dijo, no la molestes, porque pobre tendrá siempre. Pero ¿qué es lo que decían los fariseos? Este hombre que dice ser santo se junta con paganos, con mujeres prostitutas,
con humildes. ¿Qué se creían ellos? ¿Los más grandes de los más grandes? Se olvidaron que estaba Jesús ahí. Y le dijo Jesús, vosotros los sanos no necesitáis de médico, pero él venía a los enfermos. Él venía a buscar a los pecadores. Él venía a buscar a aquellos que necesitaban ser sanos. Queridos hermanos, necesitaban ser sanos. Entonces nos encontramos con Nabucodonosor, que se agrandaba de lo que él tenía, creyendo que él había hecho todo, pero verdaderamente él no hizo nada. Todo lo que tiene se lo dio Dios. Y lo que nosotros debemos hacer, mis queridos hermanos, es agradecer a Dios. Es decirle, Padre, gracias porque por ti tengo todo esto. Ese árbol poderoso era Nabucodonosor. Él tenía riqueza por todo, pero también tenía enemigos. Y él lo había superado a sus enemigos. Esto pasa con los presidentes de este tiempo. Se creen que porque tienen dinero, han robado y se han encaudalado con dinero, tienen el derecho de menospreciar. Se cree que dando un poco de dinero a las personas pobres están haciendo obras. Las obras son muertas si no hay fe, hermanos queridos. Si no hay fe y obra que trabaje junta, no sirve de nada. ¿Qué saco yo con hacer un montón de obras y ayudar a un montón de gente? Eso no me va a salvar, mis queridos hermanos. Lo que me va a salvar es entregándome a Cristo, aceptándolo en mi corazón como mi Salvador personal de mi vida y seguir este camino para poder avanzar. Cuando Pablo predicaba la palabra de Dios, le dijo el carcelero, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Señores, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Acá hay algo muy importante, mi hermano. Le dijo, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Una promesa que en la Biblia está. Pero la Biblia dice también que nosotros tenemos que perseguir y estar con Cristo día a día. El Señor dice velar en todo el tiempo, porque no sabes cuándo vendrá el dueño de la casa. Él está diciendo ahí que nosotros debemos velar todos los días. No que nosotros esperemos sentados a que Cristo venga y seguimos haciendo lo malo. Es un poco en el mundo, un poco con Dios. Un poco con esto, un poco con el pecado. No. Nosotros no podemos gozarnos del pecado y estar en la iglesia gozándonos de Dios. No. El Señor dice, o eres frío o caliente, tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Oh, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios tiene poder para levantarte. El Señor, cuando trajo al hombre a la tierra y sopló en sus narices y le dio aliento de vida, no lo trajo con enfermedades. El diablo puso enfermedad en los cuerpos de las personas. Las enfermedades son espíritu inmundo que llegaron al cuerpo de las personas. ¿Por qué? Porque quizás abrimos el portal, quizás no estamos haciendo la voluntad de Dios, quizás no estamos obedeciéndolo como Nabucodonosor, que le faltó el respeto a Dios. Quizás no estamos llenando de soberbia, de orgullo, de egos, de altismo.
Quizás no estamos ayudando a nuestro prójimo, como dijo el Señor. Señor, ¿quién es nuestro prójimo? Aquel que lo quería tentar. Dice la palabra de Dios que él le dijo, un hombre iba en camino hacia Damasco y que dos ladrones lo agarraron, lo golpearon, le robaron todo y lo dejaron como muerto. Pasó un sacerdote, ojo, escuche bien lo que le digo. Un sacerdote es el que Dios puso en la iglesia. Y él pasó de largo, o sea, no tuvo misericordia por el muerto. Pasó un levita que es el que da alabanza a Dios y pasó por el lado y no ni siquiera se bajó para curar a ese hombre. Pero vino un samaritano que no tenía nada que ver con Israel, y se llevaban mal entre sí, pero él se bajó movido por misericordia, ¿sí? Y dice que la palabra de Dios, que él lo curó con vino, con aceite, lo cargó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Entonces le dijo, ¿cuál es, te parece a ti que fue el que tiene misericordia, tu prójimo? Dice el que sirvió de misericordia, levantándolo el samaritano. Haz lo mismo y llegarás al fin. Haz lo mismo, quiere decir que tenemos que amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, debo amar a la gente que yo hablo. A ustedes, hermanos amados, yo los tengo que amar aunque no los conozca. No tengo que ser como Nabucodonosor. ¿Cuántos ricos han terminado en el infierno por creer que ya pasó su tiempo y vivieron en la tierra? Pero ¿dónde fueron? ¿Están con el Señor? Quizás la mayoría estén con Dios y la otra parte se ha perdido, mis hermanos amados. Estamos viviendo los últimos tiempos. Esta es una palabra muy larga para definir, pero yo se la estoy reduciendo a una sola cosa. En la bendición, en la obediencia del ser humano, la obediencia del varón y la varona, solo llega a un solo objetivo: obedecer. En la obediencia está la bendición. Si yo no obedezco, mis hermanos amados, yo puedo quedar en el camino. Dice la palabra de Dios, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y aquel que pierde la vida por causa de mí, la salvará, dice el Señor. Hermanos amados, la palabra tiene 37 versículos. Yo se la estoy reduciendo porque verdaderamente todo ya le hemos leído esta palabra. La soberbia, el orgullo, el altismo, el creer porque somos ricos tenemos derecho de pisotear. No, mi hermano. No tenemos derecho. No tenemos autoridad para manipular a la gente. Y hay mucha gente, hasta donde yo vivo, son manipuladores. Te quieren cobrar oro las cosas cuando las cosas han dicho que van a bajar. Y siguen cobrando como si fuera todo. Y no es así, mis queridos hermanos. No es así. La gloria, la honra y la alabanza es para Dios. Nabucodonosor, cuando volvió a tener razón, él dice, en el nombre de Jesús, dice que en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes
y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila y uñas de ave. ¿Me entienden, mi hermano? A lo que Dios lo llevó a este hombre, por desobediente, por agrandado. Mire a lo que lo llevó, por no agradecer al Señor de los cielos, al soberano del cielo y de la tierra. No le agradeció. Amén. Y cuando nosotros lo voy a llevar, lo voy a traer este tiempo, mi hermanos amados, porque esta palabra es para los confines de la tierra. Nosotros no podemos ser desobedientes con Dios. Nosotros no somos más que hormiga, langosta sobre la tierra. ¿Quién somos nosotros para levantarnos, para hacer que somos más que Él, que Dios? Fíjese, mi hermano, dice que él acabó de 12 meses, dice que empezó a pasear por el palacio real de Babilonia y del rey dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Y yo edifiqué. La puede haber edificado su gente, sí, pero la gloria no es de él. La gloria no es de Nabucodonosor, la gloria es del soberano de los cielos que lo ayudó. Pero él dice, la grandeza de la Babilonia que yo edifiqué para casa real con esfuerzo de mi poder. Fíjese lo que él decía. Por eso Dios le llamó la atención. Por eso Dios puso reyes y sacó reyes, lo castigó. Amén. Entonces él dice, con mi poder, la gloria de mi majestad. ¿No es de Dios? ¿No le pertenece a Dios la majestad? ¿O es de Nabucodonosor? Hermano, Dios nos llama la atención. Cuando Él quiere, Dios te castiga. Dios levanta su mano de poder. Nosotros no somos nada, mi hermano. Somos langosta nada más. Debemos aceptar a Cristo. Debemos obedecer su palabra. Así como nuestro presidente, ¿sí? Él tiene que humillarse a Dios y saber que el que manda no es él, es Dios. Entonces, él quiere la gente contra él. Dios lo puede hacer, pero también se la puede poner a favor. Si cumple con lo que realmente es. Amén. Tiene que cumplir. Tiene que mirar a la gente con amor. Tiene que tener fe en Dios. No en su soberbia ni en su estudio. No. Tiene que creer en un Dios vivo, que es el que maneja todo, o quiere ser como Nabucodonosor, o quiere terminar como Nabucodonosor. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra, más el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo, alabé su gloria, edifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien que tenga su mano y le diga qué hacer. El mismo tiempo la razón le fue devuelta a Nabucodonosor y la majestad del reino, mi dignidad y mi grandeza volvió a mí. ¿Sí?
Entonces, cuando uno se cumple con Dios, las cosas que Dios le había dado anteriormente, tienen que volver a Él, porque Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es poderoso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. No podemos faltarle al Dios de los cielos. Dice abajo en el 37, dice, y ahora yo Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Él mismo reconoce que el Dios de los cielos, el grande, el soberano, el Dios de los ejércitos, es el que todo lo puede y el que todo lo sabe, mis queridos hermanos. No hay Dios en la tierra más grande que Jehová de los ejércitos y mi Cristo amado y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Como dice en el versículo 2 y 3, dice, conviene que yo declare las señales y los milagros el Dios Altísimo que ha hecho conmigo. Amén. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas y su reino sempiterno y sus años, su señorío en generación. Mis queridos hermanos, los amo en el Señor, pero no los olvidemos. Seamos humildes de corazón. Ayudemos al pobre, al humilde, a la viuda, al pobre, al humilde, al menesteroso. Ayudémoslo. No lo castiguemos, no lo pateemos, no le neguemos un plato de comida, un vaso de agua, porque dice el Señor, cuando le das un vaso de agua a ese, me lo estás dando a mí, dice Cristo. Cuidado, mis hermanos amados. En el capítulo de Mateo 25, cuando él habla de apartar las ovejas para un lado y los cabritos para el otro, cuidado, mi hermano, lea muy atentamente esa palabra. En algún momento lo predicaré, hermano. Creo que ya le he predicado en algún momento. Pero ojo, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Manténganse en esta sintonía de Radio Redimido, que predicó el pastor Rodolfo de Argentina, Mendoza, Rodolfo Bustamante, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por morar en mi vida, Señor, por tenerme, Señor, en tus manos, en el hueco de tu mano. Gracias por amarme, Señor. Gracias por bendecirme, Señor. Gracias, eterno mío. Aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Gracias, Dios. Gracias, precioso Santo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.